¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si no pudieras ver o si no pudieras escuchar? Si no pudieras movilizarte libremente por la calle porque no hay acceso para una silla de ruedas. Hola, mi nombre es María Inés Elgueta. Soy psicóloga especialista en discapacidad y me encantaría que me ayudaras a llevar luz a esas personas que también merecen brillar. Juntos aprenderemos y entenderemos un poco más sobre aquellos que solo piden que se les trate con normalidad. Únete a cambiar la mirada hacia la discapacidad, porque somos nosotros, la sociedad, los que generamos o eliminamos barreras. La diferencia la haces tú. ¿Me acompañas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Minds Up. Soy María Inés Elgueta y hoy quiero compartir con ustedes una historia que en lo particular ha sido una historia de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento personal. Les voy a compartir la historia de cómo empezó mi fundación Minds Up. Hace muchos años, cuando termino de estudiar la carrera de psicología y de educación especial, empiezo a trabajar en otras áreas que no eran la psicología, hasta que por fin surge la oportunidad de trabajar en un hogar de niños en un departamento de Guatemala, en un municipio específicamente en Zumpango, en donde tenía a mi cargo el departamento de psicología. Acá atendíamos a personas del hogar, que eran niños que el gobierno quitaba por maltrato físico, maltrato sexual o emocional a los padres y pues llegaban a vivir a este hogar. Algunos chicos tenían discapacidad, algunos otros no. Pero también atendíamos a personas de la consulta externa, que eran personas de las aldeas o los municipios aledaños a Zumpango. Y aquí es donde realmente empieza como la conciencia que hizo que yo empezara con este proyecto tan lindo. Sí es cierto que durante todos los años de carrera en la universidad hicimos prácticas y tuvimos contacto con gente con discapacidad, con personas de escasos recursos que tenían necesidad de terapias. No es hasta que estoy viviéndolo ya como en carne propia, trabajando en este hogar, que vi historias que realmente cambiaron mi vida. Y hoy les voy a compartir dos de las historias que fueron las que más me impactaron y las que me motivaron a crear esta fundación. La primera, les voy a cambiar los nombres por el sentido de confidencialidad de los pacientes, pero vamos a poner que el paciente 1 se llamaba Juan. Llegan los papás de Juan. Eran personas muy, muy humildes, con muy poca educación, casi no hablaban el español. Y llegaron con Juan, era un niño de 12 años en ese entonces. Y ellos fueron referidos por un centro de salud de Chimaltenango. Resulta que la historia de Juan es que él era un niño con autismo. Obviamente los papás no sabían el diagnóstico y solo era un niño agresivo para ellos. Ellos decían que él estaba loco. Era un niño agresivo que se golpeaba, que mordía, que pegaba, que gritaba. Y pues entonces, como ellos no podían tener el control de Juan, siempre lo tenían encerrado en un cuarto y ahí comía, ahí jugaba, ahí hacía sus necesidades y pasó prácticamente 12 años de su vida encerrado en ese cuartito. Un día se les escapa del cuarto y Juan camina sobre la leña ardiendo, porque la señora cocinaba y tenía venta de tortillas, y caminó sobre los pedazos de leña ardiendo. Obviamente sus pies se quemaron completamente, pero Juan no lloró, Juan no demostró dolor. Los papás lo llevan al centro de salud y pues ahí es donde ellos realmente identifican que Juan tenía autismo y es referido hacia nosotros. Esta historia me impactó mucho. Obviamente Juan no sintió dolor porque tenía una hiposensibilidad en su piel, ¿verdad? En sus pies. Y por eso no demostró dolor. Pero me pregunto yo, y es aquí de la parte que me impactó, ¿cómo hubiera sido la vida de Juan si los papás hubieran tenido acceso a información, si los papás hubieran tenido acceso a una terapia, hubieran tenido acceso a poder llevar a su hijo a un centro de rehabilitación que les ayudara a controlar todas estas conductas disruptivas que él presentaba?
Tal vez Juan no hubiera pasado 12 años de su vida encerrado en un cuarto de una manera inhumana, podríamos decir, aunque fue de manera no con maldad, sino por tratar de mantener el bien de él, ¿verdad? Porque se lastimaba y lastimaba a otras personas. Pero ¿cómo hubiera sido la vida de Juan? Y lo pudimos evidenciar después de que él empezó sus terapias en el centro con nosotros. Obviamente recibía todas las terapias que necesitaba, educación especial, estimulación sensorial, programa también sensorial para su desbalance. Llevaba psicología, fisioterapia, en fin, todas las terapias que Juan pudiera necesitar se le brindaron en ese espacio. Y la vida de él obviamente empezó a cambiar, porque entonces él ya no tenía que estar encerrado en su cuarto, él ya podía entrar y no pegar, él ya podía entrar y sentarse o tal vez no saludar, pero dar la mano en signo de un saludo, demostraba afecto. Y la vida de él cambió tan drásticamente, no solo para él, sino para sus papás, que realmente fue una lección para mí y para todas las terapistas que trabajábamos en ese caso, porque nos pudimos dar cuenta que realmente la situación que nosotros vemos acá en la capital, en los centros donde llegan los niños, que sí, tal vez sí son de escasos recursos, pero no a ese nivel como se vive en las áreas rurales. Nosotros como terapistas tenemos una vocación, pero más que la vocación, es como la responsabilidad como terapistas y como seres humanos de ayudar a estas personas. Entonces, esta es la historia número 1 que marcó mi vida muchísimo. Y la historia número 2, también le voy a cambiar el nombre. Esta chica le vamos a poner Jocelyn. Ella en ese entonces tenía la misma edad que yo, tenía 32 años. Y resulta que todos los años, a finales de año, venía un neurólogo de Estados Unidos a evaluar a los niños del centro y a evaluar a los casos nuevos que iban a ingresar al centro. Entonces teníamos una lista de espera, los pacientes eran muchísimos y la dinámica funcionaba de esta manera. Estaba el neurólogo sentado en el escritorio donde atendía a los pacientes y todas las terapistas estábamos de este lado pues observando la evaluación que les hacía. En eso es el caso de Jocelyn. Era una chica con parálisis cerebral. Su movilidad era casi nula, pero ella hacía el esfuerzo de sostenerse de las paredes y de caminar. Sus piernas y sus manos estaban muy espásticas. Esto quiere decir que estaban como muy rígidas. Y entra ella caminando solita, agarrándose de las paredes, con mucha dificultad, obviamente, y a un paso muy lento, pero lo logró. Y se sienta enfrente del neurólogo y la mamá se sienta a la par de ella. Y entonces viene el neurólogo y le dice: señora, mucho gusto, cuénteme por qué la tenemos acá. Y viene Jocelyn y le dice: disculpe, doctor, pero yo puedo hablar y yo le voy a contar mi historia. Desde ahí todas las terapistas nos quedamos con los pelos parados porque nadie esperaba esa respuesta, nadie esperaba que Jocelyn levantara su voz e hiciera ejercer su voto, ¿no? Pues entonces viene Jocelyn y empieza a contar su historia y le dice: mire, doctor, fíjese que yo, pues como usted sabe, tengo parálisis desde muy pequeña. Mi mamá es enfermera del ICS y ella estaba casada con un señor que no es mi papá. Él era alcohólico y no trabajaba. Entonces mi mamá se iba todas las mañanas de Chimaltenango, viajaba a Guatemala para ir a trabajar y Jocelyn se quedaba a cargo de este señor que era alcohólico. Lo que él hacía era que metía a Jocelyn cuando era chiquita, la metía en un costal de papas y la iba a tirar al sitio baldío de la par de su casa todo el día, y cuando ya era hora de que la mamá regresara, la entraba. Obviamente en este entonces Jocelyn todavía no podía hablar y tampoco podía moverse como lo hacía cuando ella llegó al centro. Y entonces dice Jocelyn: yo me prometí una de las últimas veces que él me fue a tirar, que yo iba a poder caminar y que yo iba a poder hablar para decirle a mi mamá lo que estaba pasando. Entonces, obviamente, estando en el sitio, la picaban los animales y
y se hacía sus necesidades ahí dentro del costal, ella solita, y entonces realmente era una condición muy inhumana en la que ella estaba atravesando. Entonces pasa el tiempo y Jocelyn de hecho aprende a caminar, aprende a hablar, y entonces una de sus metas que seguían era que ella quería aprender a leer y a escribir. Entonces ya ella siendo mayor, ya pues para esto les digo, ella llegó al centro y tenía 32 años. En este entonces, cuando ella se escapó de su casa para ir a la escuela, habrá tenido unos 28 años tal vez. Pues Jocelyn se escapa de su casa porque el señor estaba pues borracho. Se escapa de su casa y se va a la escuela que quedaba como a 2 cuadras de su casa, caminando ella solita, y donde no tenía en dónde sostenerse de las paredes, lo que hacía era que gateaba. Y llegó a la escuela y pidió hablar con la directora. Y le dijo, mire directora, yo soy Jocelyn, tengo tantos años, tengo parálisis cerebral, pero mi mente está perfectamente bien y yo quiero aprender a leer y a escribir. Y entonces la directora se queda asombradísima junto con la maestra que estaba ahí y le dice, Jocelyn, yo te recibo con muchísimo gusto, pero necesito que venga tu mamá a firmar toda la papelería. Obviamente Jocelyn era mayor de edad, pero no tenía documento de identificación, no tenía pues nada que ella pudiera pues firmar por ella misma, ¿no? Para no hacerles larga la historia, Jocelyn cuando llega al centro, ella tenía la capacidad de escribir, de leer, ya iba en 4º primaria. Obviamente su letra era poco legible por su espasticidad en las manos, pero lo pudo hacer. Y son historias que realmente marcan el corazón cuando uno las mira detenidamente y cuando uno se permite abrir su corazón y salir de la burbuja en la que está, porque todos tenemos problemas y a veces sentimos que el mundo se nos cae encima, pero cuando vemos este tipo de situaciones nos damos cuenta lo afortunados que somos y cómo muchas otras personas que viven en una situación difícil, precaria, muchas veces con muchas limitaciones, tienen un espíritu de lucha y un espíritu de salir adelante que realmente tiene que generar un cambio en nosotros. Y es ese cambio el que yo quería compartir con ustedes hoy, para abrir su corazón, para que vean muchas veces las situaciones que atravesamos tienen una solución. Y cuando tengan un problema, piensen en historias como la de Jocelyn o como la de Juan y cómo ellos pudieron sobresalir y salir adelante a pesar de tener una condición sumamente difícil, porque estamos hablando que es una discapacidad, pero a un nivel que de verdad les tenía un impacto negativo en su vida, y que no podían muchas veces valerse por sí solos y que tuvieron que pasar mucho tiempo para lograrlo hacer y aún así lo hicieron. Entonces ese es el mensaje que les quería dejar hoy. Abramos nuestro corazón, salgamos de nuestra burbuja, miremos a nuestro alrededor. El que no tengamos una persona con discapacidad dentro de nuestro círculo cercano no quiere decir que la problemática no exista o que nosotros no estemos propensos a poder tener una discapacidad o tener un hijo con discapacidad. Tengo amigos que sufrieron accidentes automovilísticos y quedaron con una discapacidad. Tengo otro amigo que sufrió un atentado porque le querían robar su carro y le dispararon y quedó con una discapacidad. Entonces, realmente no estamos libres de poder tener una discapacidad y por eso hoy quiero dejarles este mensaje. Seamos empáticos, abramos nuestro corazón, aceptemos a las personas que tienen una condición diferente a nosotros y no las hagamos de menos solo porque no son o piensan iguales a nosotros. Muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando. Recuerden que pueden seguirnos en el canal de YouTube María Inés Elgueta, darle like y compartir a una persona que le pueda ser de mucha ayuda. Si les gustó también o tienen alguna duda, pueden escribirnos en los comentarios y con mucho gusto les vamos a responder. Nos vemos en una próxima ocasión.